Hola, ¿qué tal? En este nuevo video vamos a hablar acerca de las cadenas y tramas alimentarias o alimenticias o tróficas. Para eso, como es costumbre, vamos a compartir la pantalla para poder tener unas diapositivas como material de apoyo con imágenes para que se pueda comprender mejor lo que quiero explicar. Tenemos dos metas. Una es identificar los niveles que hay dentro de una cadena alimentaria, ¿ya? Y además saber lo que es una cadena alimentaria. Y además diferenciar lo que es una cadena a lo que es una red o trama alimentaria. Vamos a aumentar la presentación para que se vea un poco más grande. Ya, le compartí ya con ustedes las metas que tenemos y vamos a entrar de lleno a saber lo que es una cadena trófica. ¿Qué me dicen ustedes acerca de esto? Según la imagen que ven, ¿qué vendría siendo una cadena trófica o cadena alimentaria? Sí, así es, como lo dicen ustedes, tiene que ver con quién se come a quién. Es decir, en palabras sencillas, vienen siendo las relaciones de alimentación que hay dentro de un ecosistema. ¿Quién se come a quién dentro de un ecosistema? Y una cadena trófica o cadena alimentaria se puede representar, como lo ven aquí en la imagen, de una forma gráfica mediante imágenes y flechas. Puede ser una imagen, pero también puede ser un... Vamos a correr esto más atrás. Puede ser una imagen, como les decía, o puede ser el nombre del organismo que participa, o el ser vivo o individuo que participa. Entonces estas cadenas nos van a permitir representar las relaciones de alimentación que hay dentro de un ecosistema, ¿ya? Y siempre van a haber distintos eslabones. Tenemos eslabones o niveles. Tenemos organismos que son productores, consumidores primarios, consumidores secundarios y los descomponedores. Aquí tenemos una cadena en donde todo parte con el productor, que como lo dijimos en el video anterior, tiene que ver con estos organismos autótrofos que estuvimos estudiando en capítulos anteriores, que fabrican sus nutrientes ellos solos a partir de la energía del sol. Estos son fundamentales en los ecosistemas, los organismos productores, pues son la base. Aquí parte todas las relaciones de alimentación a partir de los productores, que también son llamados organismos autótrofos porque hacen fotosíntesis. Entonces, teniendo estos organismos productores que son todas las plantas, vegetales que hay en nuestro planeta, ¿ya? Porque puede ser, recuerdo, un ecosistema acuático o terrestre. Luego vamos a tener un consumidor, que es decir, un organismo heterótrofo que se va a alimentar de este productor, ¿ya? Y este es el segundo eslabón o segundo nivel donde tenemos un consumidor primario que viene siendo un herbívoro. Todos los organismos que comen plantas son herbívoros y estos son los consumidores primarios, ¿ya? Y además es heterótrofo porque tiene que comerse otro organismo, que es una planta, para poder obtener nutrientes y energía. Luego vamos a tener otro nivel, donde tenemos a un consumidor secundario, que viene siendo un carnívoro y que se va a alimentar de un herbívoro. Y finalmente vamos a tener un consumidor terciario, que viene siendo un gran carnívoro, o también puede ser un carroñero, que va a comerse a un carnívoro, ¿ya? Las flechas, si usted se da cuenta, van avanzando en el sentido de el que se come a quién. ¿Se entiende? Porque usted podría decir, el conejo come el vegetal y podría dibujar la flecha en sentido hacia el vegetal. Pero esta no es la forma correcta de dibujarlo,
sino que la flecha se dibuja en el sentido en que se va moviendo la materia y la energía, es decir, va avanzando en los distintos niveles. ¿Ya? Y en esta imagen que usted ve en esta diapositiva hay un nivel que no se puede observar. ¿Cuál es? Este que tenemos acá, los descomponedores. Los descomponedores, como lo mencioné en un video anterior, son muy importantes porque tienden a reciclar toda la materia orgánica y la transforman en materia inorgánica. Y van a actuar de forma transversal sobre todos estos niveles, porque ya sea cuando se muere un consumidor terciario, un primario o un productor, lo van a descomponer. ¿Para qué? Para degradarlo y devolver los elementos que forma este ser vivo, lo devuelven a la tierra o a la atmósfera, para que después nuevamente los productores puedan tener materia prima para empezar su proceso de fotosíntesis. Continuamos. Entonces, algo muy importante es que los niveles tróficos vienen siendo estas categorías, que son los niveles de alimentación. Y además tenemos otra cosa importante, que la energía se mueve en forma lineal. Los productores lo toman desde el sol y luego van avanzando por los distintos seres vivos. Otra cosa importante es que las cadenas que nosotros normalmente vemos de forma así lineal, no están solas en el ecosistema. En la vida real no es que solamente haya un solo flujo de energía y de materia, sino que se generan y se interconectan o se interrelacionan con otras cadenas y se forma algo más complejo que se llama trama o red, que lo vamos a ver en otra lámina. Y además hay organismos omnívoros. No tenemos solamente organismos que se alimentan, por ejemplo, tenemos que se alimentan solo de plantas, que son los herbívoros, pero también tenemos otros que se alimentan de distintas fuentes de alimentos, que son los omnívoros, y ahí vamos a tener que van a actuar como consumidor primario o como consumidor secundario, dependiendo del caso, que lo vamos a estudiar en otras láminas, para que pueda quedar más gráfico. Repasemos lo que son los eslabones o niveles, que vienen siendo esta jerarquía de alimentación. El primer eslabón o el primer nivel, recordemos que incluye todas las plantas o los organismos productores que son autótrofos, ¿ya? Productores, producen sus propios nutrientes. Así que imagínense si no tenemos productores, si no tenemos plantas, ¿qué pasaría con el resto de la cadena trófica? Luego de los productores tenemos los herbívoros, que son los consumidores primarios, ¿ya? El tercer eslabón vienen siendo carnívoros, que son consumidores secundarios, por ejemplo, un puma, ¿ya? Se come a un herbívoro. Generalmente los carnívoros se comen a los herbívoros, ¿ya? Va bajando al nivel anterior. Y finalmente tenemos carroñeros o algunos organismos como, por ejemplo, las águilas, que se van a comer a otro carnívoro, ¿ya? Que es el último eslabón. La energía se mueve en todos estos eslabones, desde los productores hacia arriba, ¿ya? Y la materia también va avanzando, porque la materia avanza entre los distintos niveles como nutriente. Tenemos aquí otro ejemplo en esta otra lámina donde tenemos a las plantas verdes, ¿ya? Como este árbol, que viene siendo un productor. Un herbívoro, un consumidor primario. Un carnívoro, carnívoros primarios, viene siendo un consumidor secundario. Y finalmente los grandes carnívoros vienen siendo, o carroñeros, van a ser el último eslabón. ¿Dónde parte esto? Acá, con los productores. En esta imagen y en las otras, ¿cuáles son los organismos que no están representados? Los descomponedores, que van a actuar sobre cualquiera de los niveles porque su rol es degradar la materia orgánica cuando ya deja de estar viva. Entonces, los distintos organismos que hay dentro de un ecosistema van a interactuar porque necesitan alimentarse y se alimentan de uno o del otro, de diferentes poblaciones, ¿no es cierto? Y van generando un flujo de energía y alimento, en este caso de materia, que va avanzando de un organismo en otro,
como lo vemos aquí en la flecha. Tenemos siempre un productor, un consumidor primario, secundario, terciario, cuaternario en algunos casos. Pero, como lo dije anteriormente, en el ecosistema nada está aislado. Siempre hay interrelaciones o interconexiones. Y ahí aparece este concepto que se llama tramas tróficas o redes tróficas o redes alimentarias. Y en estas se representan las interconexiones de las diferentes cadenas alimentarias. ¿Ya? Porque muchas veces un organismo es alimento de varios organismos, de varios otros seres vivos. Entonces, se ha buscado la forma de representar cómo es que se van interrelacionando. También utilizamos las flechas. Recuerde que la flecha se dibuja hacia dónde se mueve la materia y la energía. Vamos a ver acá también tenemos otra trama. ¿Ven? Se interconectan todas las cadenas. Parte siempre con un productor. ¿Bien? Acá tenemos nuestro productor. Le vamos a poner una P. Pero nuestro productor puede ser alimento, ya sea de un pez, de un cangrejo o de un molusco. Por lo tanto, podríamos seguir distintas cadenas. Vamos a seguir una en este caso. ¿Ya? Por ejemplo, esta alga es alimento de esta carpa, que es un pez. ¿Ya? Ahí tenemos vamos a hacer una C. A ver si me funciona la C. Un consumidor primario. Presión 1. A ver si me queda mejor dibujado. Consumidor primario. Porque se alimentó del productor. Luego, esta carpa sirve de alimento, por ejemplo, a una garza. En esta cadena que estoy haciendo con rosado, estoy dibujando la flecha, este vendría siendo un consumidor secundario. ¿Se dan cuenta? Tenemos aquí una cadena bastante breve, que termina en la garza. Pero también podría ser una cadena, lo voy a hacer azul, donde también parte el productor siendo el alga, ¿verdad? Pero se mueve la materia y la energía hacia el cangrejo y el cangrejo viene siendo el consumidor primario. Luego, el cangrejo sirve también de alimento a la garza, que viene siendo un consumidor secundario, que es un carnívoro. Tomemos otro ejemplo dentro de identificar otra cadena dentro de esta red. Lo vamos a hacer con rojo. Acá tenemos otro productor, el fitoplancton, ¿ya? Un productor, pongo una P. El fitoplancton es alimento del zooplancton. Aquí tenemos un consumidor primario. Luego, el zooplancton es alimento de una gambusia, que es un pez. Y la gambusia viene siendo el consumidor secundario. Y si se dan cuenta, en esta cadena tenemos un nivel más, porque la gambusia es alimento también de una garza. Y en este caso, la garza, en esta cadena que estoy marcando con rojo, ya viene siendo un consumidor terciario. Es decir, los organismos podrían tomar un distinto eslabón dependiendo de la cadena. Dentro de una red hay diferentes cadenas y podrían tomar diferentes eslabones, ¿ya? Eso con respecto a los ejemplos que podríamos encontrar dentro de una trama o red alimentaria, ¿ya? Recuerden que los organismos descomponedores generalmente no están representados, pero actúan en todos los niveles, porque permiten reciclar la materia y poder transformarla en materia inorgánica para que nuevamente los organismos productores la tomen. Eso es lo que vamos a revisar en esta clase. En un próximo capítulo profundizaremos más acerca de este tema y realizaremos actividades para poder aplicar de mejor forma este contenido. Nos vemos en un próximo capítulo. Que estén muy bien.